Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Me llamo Juan Negreira y voy a ser el moderador de este webinar que vamos a empezar en unos instantes. Antes de nada, agradeceros a todos los que os habéis conectado para compartir esta mesa virtual con nosotros durante la siguiente hora y cuarto. Y bueno, en los tiempos en los que estamos, desear también antes del inicio que estéis todos bien, tanto anímicamente como de salud. Dicho esto, os quiero invitar o dar la bienvenida a este webinar organizado por Audiotec Ingeniería Acústica y por Ecofon, que hemos titulado La vuelta al cole, salud y bienestar en las aulas. Como colaboradores y ponentes tendremos con nosotros al Grupo Lledó, a la Universitat Oberta de Cataluña con su proyecto de investigación Smart Classroom Project, al Instituto Tecnológico de Galicia, que es el partner de la certificación WELL en España, a la Escuela de Diseño ESNE y a Mosaic Urban Systems. Antes de dar un poquito más de detalles sobre el webinar, le cedo la palabra a Ana Espinel, directora general de Audiotec, por si quiere añadir algo antes de la introducción. Bien, nada, en principio dar las gracias a los panelistas por haber querido aportar sus conocimientos en este entorno que estamos haciendo, ¿no?, de bienestar hacia las personas. Y contar también un poco que todos estamos siendo conscientes de que la salud de las personas, y en este caso estamos hablando de niños y adolescentes como usuarios finales, estamos todos mucho más sensibles con contra y enfrente de la contaminación ambiental, tanto la acústica, la lumínica y la calidad del aire. Y por eso ha sido un gusto estar con Ecofon y el equipo Audiotec para poder hacer un mensaje de atención y poner de manifiesto en este entorno online lo que es el bienestar y la salud. ¿Qué pasa? Yo me siento aquí a Juan para que nos organice los tiempos en este panel. Vale, muchas gracias, Ana. Bueno, la idea de este webinar, cuando nos pusimos a diseñar esto, era abordar varios aspectos del diseño que influyen en la salud y el bienestar de los espacios docentes, como dice el título, varios aspectos, la acústica, la luz, la pedagogía, y no solo eso, sino que queríamos también enfocarlo desde diferentes puntos de vista, desde el punto de vista del arquitecto, desde el fabricante, desde una propiedad, de investigadores, de una ingeniería, de una consultoría, para darle un poco un enfoque más generalista, una visión de una perspectiva de helicóptero, como dicen algunos, para así poder englobar y dar ese enfoque 360 que hemos escuchado alguna vez ese término, ¿vale? Entonces, entre todos, cada uno desde su punto de vista, desde su campo de ser experto y desde su posición, pues ya sea propiedad, como decíamos, ingeniería, intentaremos responder preguntas como las siguientes. ¿Cómo se diseña un aula donde prime el bienestar del alumno y del profesor? ¿Cómo diseñar para facilitar un aprendizaje y una enseñanza de calidad? ¿Qué factores deberíamos tener en cuenta a la hora de diseñar estos espacios? Y, como dije, cada uno de los ponentes intentará responder a estas preguntas en 7, 8 minutos que tendrá cada uno para hablar, ¿vale? Entonces, bueno, antes de empezar, unas instrucciones. Por favor, si podéis cerrar los micrófonos, todos los oyentes, para que no haya interferencias y que no se acoplen. Yo puedo cerrarlos también. Si tenéis alguna pregunta durante el curso del webinar, por favor, ponedlas en el chat. Yo las iré recogiendo y al final el que pueda quedarse, pues haremos una ronda de preguntas. Si no, se la pasaré al ponente correspondiente y os la responderemos después del webinar a través de email. Y nada más, disfrutad mucho del webinar. Voy a empezar yo hablando 4 minutos sobre acústica, que es el campo en el que yo sé, para posicionar un poco, para introducir este webinar y que podamos ver, por lo menos desde el punto de vista acústico, desde el punto de vista de la luz, etcétera, nos lo hablarán después, cómo nos influye la acústica en aulas. Aquí tenemos una foto de los ponentes, de Vieito, de Rafael, de Rocío, de Alfons, de Guillermo y Ana Espinel, que después introduciré uno por uno. Y dicho esto, pues empezamos. Mi nombre, como dije antes, es Juan Negreira, soy doctor en ingeniero acústico por la Universidad de Lund, en Suecia, con la que todavía colaboro dando clase, y además soy profesor también en la Universidad de La Salle de Barcelona.
Ahora mismo trabajo como Concept Developer en Ecofon. Ecofon, para los que no lo sepáis, es una empresa sueca del grupo francés Saint-Gobain que desarrolla, fabrica y comercializa soluciones de acondicionamiento acústico, ¿vale? Para buscar el confort en diferentes tipos de espacios, en oficinas, en hospitales, en escuelas, en restauración, pero hoy nos vamos a centrar un poquito de escuelas. Y no voy a hablar nada de producto, ni mucho menos, sino que vamos a hablar de cómo nos afecta el ruido en las escuelas. Antes de nada, me gustaría empezar con este resultado de unas encuestas que se hicieron hace unos años, más de 2000 respuestas de alumnos. Y a donde quiero llegar es que cuando nos enfrentamos a una clase, ¿vale? O la población, por decirlo de alguna forma, de una clase, es también muy variopinta, al igual que nuestra sociedad, ¿vale? Por ejemplo, en una clase, pues hay el 25%, según esta encuesta, están activamente desconectados. Para ellos existen muchas razones para hacer esto y estar distraídos. Otro 25% está pasivamente desconectado, incluso pregunta cosas para que el profesor pueda explicar o siga hablando y él pueda distraerse a su gusto. El 10% está escuchando, pero con miedo a preguntar. Una minoría ya saben lo que se está explicando. Y el 30% restante, pues un 10% está seguro y confiado, está siguiendo la explicación, y el otro 20% de ese 30% restante está intentando seguir la explicación. Solamente se entienden una parte de lo que se explica. Esto es un poco para ejemplificar los diferentes tipos de personas, de personalidades que puede haber dentro de una clase, de un aula, y que por lo tanto cuando diseñamos tenemos que también pensar en estos diferentes tipos de personas y de personalidades para ofrecer ese confort, esa salud y ese bienestar del que estamos hablando. Desde el punto de vista acústico, me gusta siempre empezar con esta transparencia de un estudio que hicimos junto con una psicóloga danesa, en el que fuimos a una clase de primaria de niños de 7, 8 años y le pedimos que todos, en un ambiente silencioso y tranquilo, dibujasen lo que más le gustase. Cuando acabaron de dibujar eso, hicimos un sorteo y le tocó a Midas, que escribió su nombre aquí arriba, y que había dibujado un tractor, que era lo que más le gustaba, porque dijo que su padre era granjero y le gustaban mucho los tractores. Dicho esto, le dijimos, bueno, Midas, ahora que ya has practicado hacer esto una vez, tienes que hacerlo todavía mejor, ¿vale? Vamos a intentar mejorar este dibujo. Y Midas, que era un niño que no tenía ningún tipo de patología diagnosticada, ni falta de atención, ni hiperactividad, nada, 20 minutos después, en esa misma clase, con la única diferencia de que sus compañeros ahora estaban jugando alrededor de él y hablando, Midas nos dibujó esto. Y nos entregó el dibujo diciendo, pero muy decepcionado, diciendo, si yo intenté hacerlo lo mejor que pude. Pero claro, estaba rodeado por ruido y no podía concentrarse. Entonces, bueno, en este estudio, por ejemplo, del 2008, se demostró que el ruido, un aumento del ruido de 10 decibelios, ¿vale? De 50 a 60, para que os hagáis una idea, 60 es el ruido normal, el nivel de ruido de una conversación. Pues la diferencia entre estar en silencio y estar sometido al ruido, al volumen normal de una conversación, puede empeorar las notas en lengua hasta un 34%. Sea como fuere, el ruido en las aulas, el nivel de ruido elevado, provoca un impacto negativo en el comportamiento de los alumnos. Están más inquietos, hablan más alto, están incluso un poco más agresivos, como demostró este estudio en el 2018. Y es un poco en cuanto a alumnos, pero no solo hay alumnos en las aulas, también hay profesores. Este estudio del 2006 dijo que el 80% de los docentes sufren estrés debido al ruido en clase. Y otro estudio de este año también, del 2006, este fue un estudio que hicimos desde Ecofon junto con la Universidad de Bremen, en el que se demostró que una buena acústica reduce el ritmo cardíaco de los profesores. El estudio lo que hizo fue, mediante 2 clases, una bien tratada acústicamente, en el que había poca reverberación, había poco eco, y otra aula donde los materiales eran muy duros, había mucha reverberación, se demostró que un profesor dando clase en un aula bien acondicionada tenía durante toda la mañana una media de pulso de 10 pulsaciones por minuto menos que en un aula donde hubiese mucha reverberación. ¿Qué puede provocar esto? Pues evidentemente efectos negativos en la salud, sobre todo a largo plazo. El ritmo cardíaco es un estresor médicamente probado y por lo tanto nos afecta a la salud. Y siguiendo con efectos en profesores, pues este estudio del 2015 dice que el 65% de profesores tendrá o tuvo alguna vez problemas de voz durante su carrera. Entonces, bueno,
Esto pasa en aulas, pero los colegios no solo tienen aulas, también tienen comedores, polideportivos, pasillos, escaleras, que muchas veces son ambientes más ruidosos que incluso el del patio, o por compararlo con otro ejemplo externo, del tráfico denso, el tráfico pesado, ¿vale? Entonces, influye mucho cómo diseñemos, estoy hablando, como repetí al principio, desde un punto de vista acústico, influye mucho cómo construyamos, ¿vale? Con los materiales. Por ejemplo, aquí tengo dos casos muy extremos. Este es en la Universidad de Lund, donde trabajo también. A la izquierda tenemos un volumen de 6 por 6 por 6, construido con materiales muy duros, muy reflejantes, y a la derecha tenemos materiales, una cámara anecoica en el que todas las superficies, todos los paramentos están revestidos de materiales muy absorbentes, ¿vale? En este caso, lana de vidrio. Y vemos cómo el hecho, aquí voy a explotar un globo, pero también podría hacerse el paralelismo con hablar, cómo se comporta el sonido dependiendo de cómo revistamos un espacio. Y a la derecha veis cómo es la diferencia, ¿verdad?, de cómo se construye un espacio, la diferencia que puede haber dentro cuando damos clase o cuando recibimos clase. Y de eso influye el proporcionar o facilitar una enseñanza y un aprendizaje de calidad. Si queréis ver el vídeo, lo podéis buscar también aquí en YouTube posteriormente. Entonces, bueno, para acabar, a la hora de diseñar acústicamente un aula, que nos hablará Ana posteriormente al final del webinar de eso, pero así esquemáticamente hay que primero prestar atención al aislamiento, de impedir o estudiar la penetración de ruido de fuera a dentro del aula o de una estancia a otra adyacente. Bajar los niveles de ruido dentro del aula y también mejorar, pues, bajar la reverberación, tener una buena inteligibilidad y también privacidad con respecto a las otras aulas. Entonces, bueno, un poco esto a modo de introducción. Quería ejemplificar un poco estos estudios científicos que demuestran el efecto del ruido, cómo nos afecta negativamente a la hora de aprender o de enseñar, y dar unas pinceladas un poco más del diseño acústico que nos completarán después a lo largo del webinar. Entonces, bueno, dicho esto, ahora paso a darle la palabra a Vieito. Vieito es arquitecto y MBA, experto en salud y sostenibilidad, y es WELL Faculty Performance Testing Agent. Actualmente es responsable de la certificación WELL en el Instituto Tecnológico de Galicia, que es el partner local de la certificación WELL en España. Además de eso, es paisano mío, o sea que muchas gracias por participar, y te cedo la palabra, Vieito. Muchas gracias. Gracias Juan. Bueno, gracias por contar conmigo, con nosotros en esta jornada de hoy. Es un placer, como siempre, bueno, vernos y coincidir en este tipo de eventos. Yo, bueno, voy a hablar, lógicamente, de WELL y de qué manera la certificación WELL puede tener un enfoque, digamos, específico en el entorno de los espacios educativos, ¿no? De los colegios, escuelas infantiles, institutos, universidades, etcétera, ¿no?, en términos generales. Antes de nada, bueno, ya lo comentó Juan un poquito así por encima, pero bueno, simplemente comentar que yo, bueno, soy responsable de la certificación WELL en ITG, y bueno, ITG es el Instituto Tecnológico de Galicia y es el partner local de WELL de esta certificación en España. Además, ITG es un centro tecnológico ubicado en A Coruña que tiene una amplia trayectoria en construcción sostenible, ¿no? Además de por ser el partner local de WELL, es también el organismo certificador de BREEAM en España, por ejemplo. Y bueno, dicho esto, vamos a hacer una rapidísima introducción de qué es WELL, y luego hablaremos un poco de qué manera puede tener un enfoque, como decimos, específico hacia esta tipología, ¿no?, de edificios. Básicamente, WELL es una parte, digamos, arranca de esta reflexión, ¿no?, de hacernos esta pregunta, que es cuánto tiempo pasamos en espacios cerrados cada día. Y bueno, si hacemos la media de este año, seguramente nos saldrá incluso un poco más, pero incluso en circunstancias normales, si tenemos en cuenta, si contamos como espacios cerrados, pues los edificios en los que estamos y también los vehículos en los que nos transportamos de un sitio a otro, de media
pasamos en torno al 90% de nuestro tiempo en espacios cerrados. Obviamente esto varía en función de la latitud, ¿no?, en la que vivamos y demás, pero bueno, en general es un poco el valor medio. Por tanto, y fruto de este punto de partida, como decimos, se concluye, ¿no?, que los edificios donde pasamos más tiempo, es decir, los edificios donde vivimos, donde trabajamos, donde aprendemos, ¿no?, que es un poco a lo que vamos a centrar hoy, donde nos relajamos también, tienen un impacto pues, profundo en nuestra salud, en nuestro bienestar y en nuestra productividad. Fruto, digamos, como decíamos, de esta reflexión surge el certificado, se crea el certificado WELL, que es un certificado para edificios que está centrado en la salud y bienestar de las personas y que se asienta sobre 3 pilares, digamos, esenciales. El primero de ellos, como decimos, es que está centrado en la salud y el bienestar de las personas. Es decir, todas sus medidas tienen un enfoque hacia esta cuestión y, algo muy importante, están basadas en criterios siempre científicos. Es decir, todas las medidas que se incluyen cuentan con una amplia evidencia o una unanimidad científica que las soporta. La segunda cuestión es que está basado en el rendimiento. Esto también es un tema para mí muy interesante que implica que no tiene un funcionamiento prescriptivo, podríamos decir. No se indica, tienes que hacer esto para conseguir un punto. Lo que te dicen es, para conseguir un punto, para conseguir X puntos, lo que tienes es que conseguir esto. ¿Cuál es el matiz? Pues bueno, siguiendo, por ejemplo, el ejemplo del tema de la acústica, ¿no?, que comentaba Juan, pues no se nos va a decir, tienes que colocar tal tipo o tal otro tipo de panel fonoabsorbente o tal tipo de falso techo acústico, sino que lo que te van a decir es, tienes que conseguir, por ejemplo, que el tiempo de reverberación en salas de conferencias no supere tanto. Y cómo llegues a ello, digamos, pues queda en manos del equipo de proyecto que lo esté trabajando. No habrá una solución única, sino que el objetivo será alcanzar el resultado final. O si hablamos de intrusión acústica, pues obviamente dependerá en gran medida de dónde esté ubicado el edificio. Si está en una zona con mucho tráfico, necesitaremos un aislamiento acústico mejor del exterior que si estamos en un lugar más alejado, ¿no?, del tráfico y del ruido. Y el último pilar es que WELL no se termina, digamos, no se circunscribe exclusivamente a la fase del proyecto y construcción del edificio, sino que cuando hablamos de salud es tan importante lo que hacemos cuando construimos el edificio como lo que hacemos durante la fase de uso. Es por eso que es necesario un proceso de recertificación para mantenerla y asegurarse que estas medidas que hemos aplicado pues, se siguen manteniendo en el tiempo. Por poner, bueno, creo que se entiende bien, ¿no?, pero si ponemos un ejemplo, por ejemplo, de calidad del aire, si hemos instalado unos filtros para filtrar el aire y tener una calidad del aire adecuada en el interior del edificio, si no les hacemos el mantenimiento adecuado, llegará un momento en el que esos filtros dejen de funcionar correctamente y la calidad del aire en el interior del edificio se vea comprometida, ¿no? Por tanto, no solo es hacerlo una vez, sino mantenerlo en el tiempo. Y ya viniendo hecha esta primera introducción rapidísima, pues vamos acercándonos al tema de ¿no?, que es de qué manera WELL se puede aplicar a entornos educativos. WELL se organiza en 10 categorías, cuenta con 112 medidas, no las vamos a ver todas ni muchísimo menos, y es cierto que la mayoría de edificios en los que se aplica todavía hasta en la actualidad son principalmente edificios de oficinas y edificios residenciales. Pero no hay ninguna razón para que esto sea así, porque al final, cuando tenemos un edificio, un centro educativo, al final no hay ninguna diferencia. Podemos aplicar igualmente medidas equivalentes y enfocadas a este tipo de edificio. Simplemente tendremos que tener en cuenta que habrá medidas que estarán más enfocadas a los alumnos y habrá medidas que estarán más enfocadas a los docentes. Y habrá medidas también, obviamente, que sean aplicables a ambos de forma simultánea, ¿no? Pero simplemente pues, tendremos que tener digamos, tener en cuenta que algunas de las medidas tendrán que ser específicas. Y ahora simplemente vamos a poner algunos ejemplos de forma muy rápida, ¿no? Uno de ellos, muy evidente, pues contar con una buena iluminación natural. La iluminación natural, además de tener unas características, unas propiedades con una calidad muy alta, nos proporcionan un elemento esencial que son las vistas exteriores, ¿no? Las vistas nos proporcionan un contacto con la naturaleza, si hay naturaleza en el entorno, y nos permiten una mayor relajación. Bueno, estamos mucho más a gusto, ¿no?, en un espacio con vistas que un espacio mucho más encerrado. Pero esto no exime, obviamente, y aquí pongo una foto de un proyecto creo que se va a hablar después,
de contar con una buena iluminación artificial. Es decir, en muchas épocas del año, una escuela o un instituto funcionará en horario nocturno. En horario nocturno no, pero en horario que será de noche. Es decir, por la mañana temprano en invierno es de noche, ¿no? Entonces, esto, como digo, una buena iluminación natural no exime de tener que contar con una buena iluminación artificial para todos esos momentos donde no sea posible, no sea suficiente, o por el contrario, tengamos demasiada iluminación y tengamos que protegernos, ¿no?, de ese sol para evitar deslumbrarnos. Otro elemento esencial es la calidad del aire. La calidad del aire que respiramos, que igual que sea un alumno o un profesor, al final nos afecta a todos por igual, determina en gran medida diferentes posibles patologías, diferentes posibles problemas de salud. Entonces es muy importante garantizar una calidad del aire adecuada, si puede ser incluso monitorizándola en tiempo real para poder actuar, ¿no?, en caso de que sea necesario, pues mucho mejor. Podemos hablar de cuestiones como la ergonomía, ¿no? Esto trae una foto más bien de un entorno de oficina, pero seguramente un entorno educativo, pues si hablamos de ergonomía de mesas, ¿no?, y de escritorios, seguramente la realidad se acerque más a esto que a esto, ¿no?, desgraciadamente. Y no hay ninguna razón. El hecho de que los alumnos sean niños o adolescentes no significa que no puedan tener lesiones. Y de hecho así es, ¿no? O sea, estas sillas o este otro tipo, que también vemos, pues, bueno, yo en mi experiencia más en el ámbito universitario tal vez, son igualmente terribles, no permiten ningún tipo de ajuste ergonómico de ningún tipo. Es decir, o encajas en las medidas en las que están previstas o te buscas la vida. No puse la foto, pero ya no digamos las sillas estas con pala, sobre todo para los que somos zurdos. No os quiero contar los dolores de espalda que tienes si tienes que escribir en eso, ¿no? Entonces, bueno, la ergonomía es un tema esencial. Se pasan muchas horas en estos centros educativos como para no contar con unos elementos adecuados que ayuden a prevenir lesiones. Bueno, esto venía al hilo de la parte de la calidad del aire que comentábamos antes. Hablamos también de fomentar, digamos, o mejor dicho, desincentivar un estilo de vida sedentario, ¿no? Y esto se puede conseguir de muchas formas. Se puede conseguir en un edificio cualquiera, pues con algo tan sencillo como la ubicación de las escaleras. Y por tanto, en un centro educativo también. Si unas escaleras están ubicadas en un sitio predominante, digamos, y además tiene un diseño atractivo y demás, pues seguramente las utilizaremos mucho más que si las tenemos escondidas y lo único que vemos es el ascensor. Pero en este contexto concreto del centro educativo, pues hay obviamente otros tipos de elementos con los que se debe contar, como son el patio, zonas de juego, para que los niños / adolescentes puedan quemar toda esa energía extra que tienen, ¿no? Hay estudios que dicen que ni siquiera, ya no digamos los adultos, pero ni siquiera los niños alcanzan en muchos casos los 30 minutos que se recomiendan al día, ¿no?, de actividad física moderada, ¿no? Digamos que esto es un tema importante y el edificio, ¿no?, el diseño del edificio puede fomentar o al contrario, desincentivar esta cuestión. Hablamos también de una alimentación saludable. Esto yo creo que se mejoró mucho desde que yo estudiaba. Yo recuerdo la cafetería del instituto que solo había croissants y palmeras de chocolate. Pero esto cambió bastante, pero bueno, sí, es algo evidente. Si en el instituto o en el centro solamente hay una opción de comer, que es el catering, es la cafetería, etc., esa oferta tiene que ser lo más saludable posible. No podemos estar alimentando a nuestros hijos de cualquier manera, porque al final la comida que se hace en el colegio, instituto, etcétera, representa pues prácticamente todas las comidas de la semana, ¿no? Entonces, el mediodía. Entonces, bueno, un tema también muy importante. Y esto ya no tiene que ver con el diseño del edificio, no tiene que ver con la gestión, con la fase de uso del mismo. Como ves, son temas diferentes, ¿no? Bueno, más temas de fomentar la actividad física. Y luego también pues otras cuestiones de higiene, ¿no?, que también están tristemente de actualidad, como es pues contar con elementos adecuados, ¿no?, para una higiene correcta de manos, por ejemplo. También los productos de limpieza que utilizamos, no solamente que sean efectivos, pensando ahora en el tema del coronavirus y demás, sino además que no tengan un impacto de toxicidad, digamos, hacia los usuarios. Por poner un ejemplo muy rápido, ya termino,
bueno, en mi casa, para un producto que estamos lanzando de monitorización de calidad del aire, tuve y tengo la calidad del aire monitorizada, y durante un tiempo había momentos en los que se producía un pico de ciertos contaminantes muy exagerado, se multiplicaba por 10, por 15. Y al principio pensamos que era un error, un fallo del sensor, ¿no? Que el sensor podía dar un error y demás, porque rápidamente el pico bajaba a los pocos minutos. Pero luego descubrimos que no, que ese pico era real y se producía cuando llegamos a casa y nos limpiamos las manos con el gel hidroalcohólico. Es decir, lo que significa esto es que los productos de limpieza obviamente hay que utilizarlos para el fin que tienen, lógicamente, y más ahora, pero también habrá que tener cuidado de qué productos hay que utilizar, utilizar dentro de los que sean efectivos, los que sean menos tóxicos, y tal vez hacer una ventilación adecuada después de utilizarlos, controlar los horarios en los que se aplican y demás, porque al final estos productos que están todos los días del año y pueden tener, como digo, un impacto, provocar alergias, provocar diferentes reacciones, ¿no? en ciertas personas. Y bueno, y nada, simplemente recordar que en la certificación WELL se realiza una verificación in situ que implica la realización de una serie de test que no vamos a explicar, de prevención de calidad del aire, de calidad del agua, de iluminación, confort térmico y acústico que realizamos nosotros en España. Así que yo termino aquí, creo que me pasé un par de minutos, lo siento. Simplemente termino recordando que en ITG realizamos formación oficial sobre la certificación WELL en modalidad online. A nivel introductorio y de preparación de examen, realizamos estos test de verificación y participamos y organizamos también jornadas de divulgación y conocimiento. Así que nada, muchas gracias a todos y estoy a vuestra disposición para cualquier cuestión. Gracias, Vieito. Muy interesante la charla, por supuesto que siempre es muy bueno tener certificados que premien las cosas bien hechas, en este caso, pues más cuando se trata de salud y de bienestar. Yo tengo alguna pregunta, pero me la voy a reservar para el final, para el que pueda y quiera que se quede, y el que no, pues lo verá después que está grabado cuando lo colguemos. Ahora es el turno de Rafael Lledó, CEO de Lledó Iluminación. Él es ingeniero y especialista en los efectos visuales y biológicos de la luz. Rafael, tienes un conocimiento muy interesante para compartir con nosotros. Me gustaría hacerte la pregunta esta de... Siempre hemos sabido que la luz nos sirve para ver, y a ver si nos puede responder cuáles son los efectos no visuales de la luz, ¿vale? A ver si ya me tomo la deferencia de hacer esa pregunta yo como moderador. Sé que lo vas a tocar. Me imagino que me escucháis correctamente y que veis la pantalla que se ve la vuelta al cole. Sí, me silencio. Vale, de acuerdo. Muy bien. Bueno, pues sí, la luz tiene unos efectos más importantes para la vida, para nuestra vida que el hecho de ver, y ahora lo voy a explicar. Antes de que hubiera vida en la Tierra, la Tierra giraba sobre su eje y basculaba sobre su eje, creando los días, las noches y las estaciones del año. Durante el día recibíamos energía del sol y durante la noche no recibíamos energía del sol. Y este hecho modificó radicalmente nuestro organismo. De forma que la primera vida que se empezó a desarrollar en el mar, como estaba dentro, la luz que recibía estaba filtrada por el propio mar, a partir de 10 metros de profundidad solamente entra luz azul, de forma que en los sistemas de detección de la luz que incorporaban nuestros cuerpos detectaban esa luz específica azul, que es una luz de color cian. Y eso es lo que hemos ido arrastrando, esa misma sensibilidad a la luz cian la hemos ido arrastrando hasta nuestros días. Quiero decir también que todos los seres vivos que están en la Tierra, en la superficie de la Tierra, tienen una representación del tiempo, de forma que para ellos es muy importante sincronizar. Dicho de otra forma, el riñón tiene su sincronización del tiempo, el corazón el suyo, el pulmón el suyo. Y si no hubiera un reloj que los sincroniza a todos, nuestro cuerpo sería un desorden y como consecuencia tendríamos problemas serios en el desarrollo de nuestra vida. Entonces, en el año 17, el Premio Nobel de Medicina se lo dieron a unos americanos que describieron cómo funcionaba la química de nuestro sistema circadiano
que es el que ajusta todos estos relojes, y fueron estudios que desarrollaron en el año 85 del siglo pasado. Pero en el año 2002 se descubrió que tenemos un sensor específico en el ojo, que es un ganglio, se llama ganglio IPRGC, que detecta esa luz azul de 480 nanómetros y y esos ganglios no ven, solamente detectan luz. De forma que todos sabemos que al recibir la luz vemos, y por eso tenemos un efecto visual. Pero no sabíamos en general que además de ver, la luz nos sirve para sincronizar nuestro sistema circadiano. Es el principal marcador de nuestro sistema circadiano. También puede ser la actividad social o puede ser la ingesta de alimentos, pero el principal es la luz, que sirve para decir, empieza el día, tengo que producir las hormonas del día para darme el subidón natural que necesito de energía para poder desarrollar mi actividad. Y para sincronizar todos los elementos del cuerpo, todos los sistemas del cuerpo. De forma que si no tuviéramos este sistema circadiano, nuestro sistema, por ejemplo, como la inmunidad, el sistema inmune o la capacidad de dormir, no la tendríamos. Y entonces, imaginaros. Quiero seguir. De forma que la luz tiene efectos para la vista, para el cuerpo y para el estado de ánimo. Todos los como he dicho antes, todos los seres vivos tienen una representación del tiempo. Y para la naturaleza es mucho más importante eso que cualquiera de nuestros sentidos. Porque una planta puede vivir y no tiene vista o no tiene tacto, pero tiene vida incluso más larga que la nuestra. Y nosotros podemos vivir sin vista, pero no podemos vivir sin sistema circadiano, porque en cuestión de 2 o 3 días nuestro cuerpo se desajusta, empezaríamos a tener enfermedades. Esto, por ejemplo, es un problema muy serio en las naves espaciales. Al principio no tenían sistema de luz y veían que cogían enfermedades inmediatamente después de estar en el espacio. Por otro lado, el sistema circadiano también nos sirve para darnos las distintas capacidades que tenemos durante el día. Y en ese gráfico que vemos arriba a la derecha, vemos que al principio de la mañana estamos medio adormilados todavía. Cuando recibimos por lo menos 20 minutos de luz natural o su equivalente, llegamos a nuestro 100%. A las 8 horas de estar despiertos, nuestro cuerpo necesita recuperarse un poquito. Por eso existe la siesta. No es que la hayamos inventado ni los españoles ni los mexicanos. La siesta se la inventó la naturaleza para recuperarnos. Y esto es así. De forma que hay soluciones con luz para recuperarnos de esa situación. Por ejemplo, incrementando la luz y que sea un poquito más azul. Por la tarde nunca llegaremos a nuestra capacidad cognitiva que por la mañana. Es imposible. O por lo menos en la mayoría de las personas. Y si siguiéramos despiertos hasta las 4 de la madrugada, estaríamos al mismo nivel que si estuviéramos legalmente borrachos, en términos intelectuales. De forma que los estudiantes no deben estudiar por la noche. Yo lo hice y lo hice muy mal. Pero sí era consciente que cuando estudiaba por la mañana era mucho más fluido mi proceso de aprendizaje. Y eso ahora está medido. Y eso es lo que refleja este gráfico que aquí tenemos. De forma que es muy importante tener en cuenta nuestras características fisiológicas y físicas para mejorar nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos mucha luz circadiana para regular nuestros ritmos biológicos y sincronizarnos con el día. Y necesitamos oscuridad total para dormir. Porque el cuerpo, cuando no recibe energía de la luz, entonces entra en proceso de letargo para recuperar. Y entonces sabemos que restaura y reconstruye nuestro cuerpo, también reprocesa la información y asienta los recuerdos. Cuando se asientan los recuerdos
y tenemos sueños, los sueños sirven precisamente para interconectar los distintos recuerdos que tenemos acumulados en las distintas partes del cerebro. Nos da hasta 3 veces más de imaginación. Y según decía Einstein, es más importante la imaginación que el conocimiento. Si no hubiera tenido la imaginación, no hubiera llegado a las conclusiones que él ha hecho. Y para concretar un poquito más en alumnos, en niños que puedan ir al colegio, hay otros estudios que hizo precisamente el profesor Russell Foster de Oxford, que es uno de los que descubrió el ganglio en el ojo, que dice que los niños entre 10 y 20 años, o los adolescentes, tienen un reloj biológico retrasado 2 horas y las niñas o las adolescentes de 1 hora. Eso quiere decir que no es que quieran jugar con los ordenadores o lo que quiera que sea, es que no pueden dormirse. Y como consecuencia de que el despertador es inexorable, no van a dormir las suficientes horas porque se tienen que ir al día siguiente al colegio. De forma que cuando llegan al colegio están completamente dormidos. Y si encima la luz que llegan al colegio en invierno es nula porque es de noche y la iluminación del colegio no tiene el componente azul, seguirán dormidos durante la primera mitad de la mañana. De forma que vemos como en el gráfico de la derecha cómo va mejorando la actividad de los niños según va avanzando el día, en cambio la de los mayores va empeorando. De forma que los profesores dicen, ¡ah, qué bien! Me están atendiendo, me están mirando los niños y entonces pongo la asignatura de matemáticas y de lengua. En realidad lo que están es dormidos y no están entendiendo absolutamente nada. De forma que este profesor dice que las 2 primeras o se debería retrasar la entrada del colegio o se deberían poner actividades que no exigieran máximo capacidad cognitiva de los niños. Por otro lado, cuanto más luz circadiana o más luz natural o su equivalente en luz eléctrica recibamos, en nuestro ojo se produce una hormona que se llama dopamina, que eso ayuda a regular el crecimiento del ojo. De forma que si los niños no reciben suficiente dopamina, su ojo no crece correctamente y se convierte en un problema de miopía. Antes se pensaba que la miopía es una cuestión genética, pero ahora se sabe que un porcentaje mayor que la razón genética es que los niños no han recibido y cada vez menos luz natural porque se sale cada vez menos al patio o al jardín o al campo, y también porque sus ojos, al estar siempre dentro de un espacio cerrado, no enfocan a distancias focales largas, de forma que no tiene el entrenamiento para poder enfocar a distancia, y por eso, por las 2 razones, porque no se ha desarrollado suficiente por la falta de dopamina y porque no tiene distancias focales largas, se convierten en miopes. De forma que en Europa la población en general, alrededor del 30% son miopes y se espera o se ha calculado que hacia el 50% de la población sea miope, de forma que es un problema serio. Entonces, con la buena iluminación, los niños se despiertan, están más activos, tienen las hormonas que les hacen sentir bien y similar al tema del ruido, se han podido medir mejoras tanto en la lectura como en los fallos de matemáticas de alrededor del 30%, de forma que eso quiere decir que tienes un suspenso o tienes un bien, la diferencia, y claro, es significativa. Pues una de las razones por las cuales en invierno, en los meses de diciembre, enero y febrero, se suele tener peores notas que en los meses de primavera o en septiembre todavía no hay exámenes, pero en primavera se suelen mejorar las notas como consecuencia de que los niños están más despiertos. Por otro lado, la luz circadiana, la luz del sol o la luz eléctrica que incorpora el azul, también hace que la pupila se cierre y como consecuencia tiene mayor agudeza visual. Y muchos niños que no ven con luz eléctrica inadecuada la pizarra y dejan de atender, cuando hay más luz y encima tienen componente azul, ven mejor la pizarra y como consecuencia tienen mejores notas. Y en conjunto mejora sus resultados. De forma que
es siempre muy interesante tener la luz adecuada. Si lo que queremos, por el contrario, es que trabajen en equipo, es mejor reducir la intensidad lumínica y reducir y hacer que la fuente de luz sea más cálida, de forma que es importante que el nivel de iluminación sea fluctuante dependiendo de la necesidad puntual del momento en intensidad y en color. De forma que no hacemos otra cosa que lo que pasa en la propia naturaleza. Al principio del día, en la naturaleza, la luz es más amarillenta. Al final del día, la iluminación es más amarillenta, va subiendo y se va convirtiendo más blanca. Y después, al final del día, es más amarillenta y otra vez más baja, que es lo que necesitamos para dormir. Y con eso, muy rápidamente, ya hemos llegado al final. Pues muchísimas gracias, Rafael, muy interesante. También tengo alguna pregunta, pero me la reservo para el final, que cada uno estamos pasando, yo incluido un par de minutos y para prometer los tiempos. Ahora va a hablar Alfons Ventura. Alfons es arquitecto y consultor de sostenibilidad en edificación y evaluador acreditado del sistema de certificación verde. Es además colaborador del área técnica y miembro de la junta directiva del Green Building Council en España y actualmente es responsable de economía circular en el barrio La Pinada como parte del equipo de la consultora Mosaic Urban Systems. Nos va a hablar concretamente de la estrategia de la elección de materiales sostenibles y del ambiente interior del colegio Imagine Montessori. Muy interesante también, o sea que le cedo la palabra a Alfons. Alfons. ¿Me escucháis bien? Sí, me silencio y muchas gracias por la participación y vamos a escucharte entonces. Perfecto. Nada, muchas gracias por la invitación y a los asistentes por su atención. Se ve correctamente mi presentación, ¿verdad? Sí. Vale, pues bueno, como comentaba Juan, lo que voy a presentar es el caso el ejemplo del Colegio Montessori Imagine en Valterna, municipio de Paterna, junto a Valencia, ¿vale? Que bueno, voy a dar solamente unas pinceladas dada la brevedad de tiempo. Lo primero que quiero aclarar es que esta magnífica obra se debe, por supuesto, en gran parte a sus arquitectos, que son Carmel Gradoli y Arturo Sanz, ¿vale? Tanto como a la propia promotora, la dirección del colegio Imagine, y bueno, también ha tenido su papel relevante la constructora Valseco, ¿no? en el éxito. Bueno, esto lo ha comentado más que sobradamente bien el ponente precedente, ¿vale? Rafael Lledó. Como sabemos, los espacios educativos son absolutamente claves en la etapa vital escolar y probablemente no se les da la importancia que tienen, ¿no? Debido a las circunstancias en las que nos encontramos actualmente, pues quizá vamos a ser un poco más conscientes, ¿no? de lo que impacta la calidad del espacio en nuestra calidad de vida y en concreto en el rendimiento escolar de los chavales. Bueno, esto como un ejemplo, ¿no? La gran cantidad de tiempo que pasaremos a lo largo de nuestras vidas cerrados en esos entornos educativos, ¿no? Y bueno, ¿qué podemos aportar nosotros a esos usuarios, ¿no? ¿Cómo lo hemos estado haciendo? Pues bueno, primero que nada poniendo el foco precisamente en ellos, ¿no? El diseño de este colegio está pensado desde los usuarios, ¿no? Al igual como lo está en sí la propia pedagogía Montessori, ¿no? Que es muy centrada en el aprendizaje personalizado de cada uno de ellos. Entonces, bueno, nuestra labor como asesores del equipo de diseño, actuando como consultores de sostenibilidad, pues ha consistido en darles las estrategias más adecuadas, ¿vale? Para que este edificio pues tuviera el menor impacto ambiental posible y a su vez el mayor impacto positivo sobre sus usuarios. Entonces, bueno, en esta imagen podemos ver pues, que se ha optado por una elección de materiales con muy bajo impacto, fundamentalmente madera y ladrillo cerámico de procedencia local. Incluso podéis ver en el forjado pues, que se ha recuperado una técnica
artesanal que está bastante en desuso, como es la bóveda catalana, que es un elemento estructural que permite salvar unas luces de cierta importancia y con una cantidad mínima realmente de material. Y bueno, también veis en esta imagen pues la cantidad de iluminación natural que están recibiendo los niños. Se ha cuidado incluso la apertura de huecos también para que estén a su altura, y hay unas protecciones solares que lo que harán es que en las épocas del año en el que es molesto, pues bueno, esté totalmente controlado, ¿no? Y a su vez también contamos con la iluminación artificial. Ahora veremos más imágenes, que es también circadiana, es una luminaria de Lledó y permite esa regulación, como ha explicado Rafael, en intensidad y temperatura de color, y que bueno, se pretende que se adecue a la actividad que van realizando los niños en cada momento del día, ¿no? y en sus necesidades fisiológicas, ¿no? Porque si bien es cierto que la parte más próxima a la fachada sí que recibe una potente iluminación natural, es cierto que en el fondo del aula, ¿no? pues requiere pese a tener estos captadores solares que vemos, creo que a vuestra izquierda de la imagen, suplementan la iluminación natural también, pero aún así a ciertas horas del día en el fondo del aula es necesario pues suplementarla y complementarla con luz artificial, ¿vale? Y a su vez pues poder controlar también la temperatura de color adecuada. Esta es una imagen de la planta superior, ¿vale? Donde aquí el forjado, en lugar de haber sido de bóveda catalana cerámica, pues es de estructura de madera, buscando siempre esta menor huella ambiental. Y bueno, también se ha cuidado especialmente la calidad del ambiente interior, ¿vale? Tanto los aspectos de iluminación como los de ruido. Si os fijáis, bueno, son muros de carga con un aislamiento de por sí acústico por masa muy importante, ¿vale? Pero bueno, los puntos de encuentro de la cubierta con estos muros, ¿vale? Son posibles puentes acústicos, pues ha llevado cuidado en evitarlos. Y también me gustaría apoyar en esta imagen, pues bueno, la calidad del aire interior, ¿vale? Que bueno, se ha cuidado mediante la elección también de materiales bajos, con muy bajo contenido en COPS, con certificación GEV Emicode C1, y también con el sistema de ventilación con recuperación de calor, y que se activa o se gradúa en función de sondas de CO2 que garantizan una calidad una buena oxigenación, ¿no? Para que también favorezca la concentración de los alumnos en su actividad. Y bueno, también el colegio se vuelca a las zonas exteriores, buscando también un contacto biofílico, ¿no? Y busca cualquier recoveco donde es posible encontrar unas vistas al entorno natural en el que se encuentra, ¿no? Este es un poco el aspecto exterior que ya habéis visto también en la primera imagen. Y bueno, no solo se ha cuidado el que los alumnos puedan tener ese contacto visual con la naturaleza, sino que bueno, es un contacto físico también, ¿no? Tienen su zona de juego en una zona ajardinada dentro de la pinada. Y el recreo también es, como también explicaba Rafael, muy importante para que su vista se entrene adecuadamente y se ejercite. Vale, y nada, comentaros que el colegio está dentro de un proyecto mayor. Esta es una imagen de la cubierta, donde al fondo se ve lo que son el terreno del barrio La Pinada, ¿vale? Que es un ecobarrio que está la empresa desarrollando, está en tramitación urbanística en el municipio de Paterna, y que lo que se pretende es que sea un ecobarrio sostenible, pero realmente en todas sus dimensiones, ¿no? Más allá de la dimensión energética, que suele ser lo habitual, pues bueno, también tenga en cuenta temas de movilidad sostenible, agua, economía circular y residuos, el paisaje, la biodiversidad, salud, bienestar, y a su vez que sea una comunidad socialmente cohesionada.
Disculpadme, ¿eh? Por último, comentar que ambos proyectos pertenecen a una compañía mayor que los engloba, que es Tubilabs, y que tiene por objetivo crear compañías con un impacto positivo, ¿no? para un futuro mejor. Y nada, cualquier cuestión que os surja con respecto al colegio, pues me la podéis hacer llegar ahora o por correo electrónico cuando estiméis conveniente. Pues muchísimas gracias, Alfons. Muy interesante tanto el proyecto como la presentación. Has introducido o mencionado conceptos muy importantes que ya había introducido antes Vieito, como la calidad del aire y sobre todo la importancia de, como decías tú, a la hora de elegir de los materiales, de cómo eso puede influir pues, en la calidad del aire, en la reflectancia de la luz, también el bienestar, en la salud de los usuarios, la limpieza, que también apuntaba Vieito. Entonces, importante, como decías, que los materiales tengan las certificaciones necesarias en cada caso para minimizar esos impactos negativos en la salud de los usuarios. Y también has introducido un concepto muy importante que también sirve para introducir al siguiente ponente, que es la clave de todo esto, que es pensar en los usuarios finales. La educación centrada, personalizada y centrada sobre todo en el usuario final, que al final es un poco el tema de este webinar, del bienestar, de la salud, y que ahora nos va a abordar un poquito más Guillermo Bautista, desde un punto de vista, desde otro ángulo completamente diferente, un ángulo más pedagógico. Guillermo es doctor en pedagogía, es profesor e investigador de la Universitat Oberta de Cataluña y es director del Máster de Formación de Profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Es investigador del grupo Smart Classroom Project, dedicado a la investigación sobre la relación entre el espacio y el aprendizaje y el asesoramiento para el diseño de espacios educativos. Yo conocí a Guillermo a través de este proyecto de investigación y tiene muchas cosas muy interesantes que contarnos desde otro ángulo totalmente diferente. O sea que, Guillermo, la palabra es tuya y hasta ahora, me silencio. Muchas gracias. Entiendo que se me está viendo la presentación correctamente. Bien, pues muy agradecido que nos hayáis dado la oportunidad de compartir lo que hacemos y también encantado de escuchar a los colegas porque se aprende un montón, la verdad. Hacen cosas muy especializadas. Nosotros hacemos algo que es investigación mucho más desde la pedagogía, como has dicho, y somos un grupo interuniversitario que nos dedicamos desde hace varios años a dotar de criterio pedagógico las decisiones que se toman respecto al espacio. Entonces, voy a ir bastante como una bala porque tengo bastantes cosas que enseñaros y uno de los hándicaps que tenemos los ponentes es que tenemos que explicar muchas cosas en muy poco tiempo. Cuando uno hace investigación sobre cualquier tema, habitualmente responde a un problema, a una situación. Y nosotros, desde hace muchos años, yo concretamente estuve también viviendo en Suecia una temporada y allí fue cuando se me despertó el interés por el tema de la relación entre espacio y aula, sobre todo, y aprendizaje. Y el problema es bastante fácil no hay mucho mérito, ¿no?, en detectar y en conceptualizar el problema. Cuando nosotros ponemos en Google aula, sale algo como esto, ¿verdad? Como lo que acabamos de ver. Y esta es un aula, pues yo qué sé, de 1960, pero es que esta es un aula de ahora, ¿verdad? Y no ha cambiado casi nada. Esto es lo que nos encontramos en muchos coles. Lamentablemente no tenemos los coles habitualmente que nos ha enseñado Alfonso o Vieito, sino que tenemos otro tipo de colegios. Y ante esta realidad nosotros queríamos, por lo que ya estaba sucediendo desde el punto de vista metodológico, que teníamos que dotar de ese conocimiento científico. Esto es una anécdota. Esto es un colegio, sabéis lo que es, ¿no? Un canal de cubrecables, un colegio, y hacía el director, un colegio concertado al que visitamos para hacer un asesoramiento. El director nos dijo que esto llevaba aquí 17 años, ¿no? El protector del canal, ¿verdad? Esto es un aula realmente. O sea, hay una sensibilidad hacia el espacio cero. Y de estos, creo que un día haremos un libro cuando tengamos tiempo, solo de fotografías anecdóticas,
tenemos muchas más, ¿no? Habían pintado las paredes en este instituto y pusieron marcadores de fábrica, ¿verdad?, donde pasan los toros mecánicos, y esto lo habían puesto para que los niños no se acercaran a las paredes. Esa es la realidad que tenemos, ¿eh? Y este es un problema. Entonces, desde el punto de vista de la educación formal, de los coles, de los profes, de los directores incluso, existe un diseño aprendido, asumido y no centrado en las personas, y habitualmente con cero reflexión sobre lo que implica el espacio, ¿verdad? Lo que hemos escuchado aquí hoy es excepcional. Los profes muchas veces no paran en esto. Y sobre todo desde una determinada posición pedagógica, que es que el profesor es el protagonista del proceso. ¿Qué pasa con las escuelas que están haciendo algunos cambios? Pues las escuelas que empiezan ya a ver que su proyecto metodológico no es respondido por el espacio, pues muchas veces se basan en criterios arquitectónicos. Habitualmente los arquitectos no saben mucho de pedagogía, igual que los pedagogos no sabemos de arquitectura. O van a buscar empresas de muebles, que habitualmente lo que quieren es vender muchos muebles, ¿no? ¿Cómo no? Y habitualmente no les dirán, no necesitas una silla y una mesa para cada niño, sino que incluso podrías necesitar dos por si se te rompe una, ¿no? Vamos a otros países, también es habitual, nos vamos generalmente hacia el norte a ver qué pasa por allí, o nos basamos en los gustos del profesorado, o incluso a veces, y eso es algo muy bueno, en la reflexión del claustro del centro. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Claro, ante este panorama es necesario dotar de criterio, como decía, fundamentar el diseño de los espacios en investigación. Nosotros hacemos investigación, hacemos asesoramiento y también hemos diseñado un posgrado que luego os explicaré, y eso es lo que llevamos haciendo mucho tiempo desde una triple perspectiva. La pedagógica, que para nosotros es la más importante, la ambiental, por supuesto, estamos hablando del espacio, pero también la digital, porque en los últimos 20, 30 años, la dimensión digital se ha convertido casi en el resorte único de cambio. De hecho, una cosa interesante de ver es cómo integramos mucha tecnología en el aula sin cambiar nada de ese aula, o prácticamente nada. Y de hecho, muchas corrientes de cambio de aula nosotros pensamos a partir de nuestra investigación que no andan bien orientadas. Lo que nos dice la ciencia sobre cómo aprendemos, que es el eje pedagógico, es fundamental, ¿eh? Esto nos dice la ciencia sobre cómo aprendemos. A partir de la experiencia de forma colaborativa, que es muy conveniente el trabajo en equipo del profesorado, un aprendizaje competencial. Hemos revisado también la investigación que se ha hecho sobre la relación entre espacio y aprendizaje. Y aquí tenéis agrupadas las investigaciones a nivel internacional sobre qué van esas investigaciones, ¿no? Se elaboran escalas de calidad de los espacios, la relación entre el espacio y los resultados académicos o los aprendizajes, la relación del espacio con los procesos cognitivos. Algunos compañeros de webinar ya han hablado de ello, ¿verdad? O cómo influye incluso en el cambio metodológico propiamente el espacio, lo que se llama el tercer profesor, ¿verdad? En definitiva, y como resumen, nosotros pensamos que, y creo que en eso estamos de acuerdo, mejorar el espacio de aprendizaje mejora, ojo, el bienestar fisiológico, físico, fisiológico y psicológico, y eso hace mejorar el aprendizaje. La típica pregunta cuando enseñamos nuestros espacios es, ¿pero aquí aprenden mejor matemáticas? Pues para saber eso hay que hacer una investigación seria, pero lo que sí que aseguramos desde la investigación que ya llevamos hecha nosotros y otros muchos investigadores es que mejora la experiencia de aprendizaje. Porque para aprender matemáticas, no sé si lo habéis pensado, que se puede atar a un niño a un árbol y darle latigazos. Seguramente que aprenderá, para que no le demos latigazos, pero la experiencia de aprendizaje no será muy buena, aunque seremos eficientes, por supuesto. Entonces, una de las cosas, y os voy muy rápido, que hemos hecho en el equipo es establecer unos principios que se van a convertir en una rúbrica validada de evaluación de los espacios para guiar ese diseño de espacios. Y esos principios son 10, que los tenéis aquí. No me voy a detener en ellos, tienen que ver con la flexibilidad. Algunos de ellos beben de investigaciones que han hecho cosas que habéis presentado, ¿verdad? Nosotros hemos intentado ampliar quizás un poquito más o hacer transversal algunos de esos principios. Mirad, me voy a parar, por ejemplo, en el de la orden y organización, por poner uno, Si nosotros tenemos un niño, por ejemplo, invidente en el aula, es muy importante que el aula esté organizada y ordenada.
Y aquí bebe también este principio de pedagogía Montessori, de pedagogía Waldorf, ¿no? Que nos dice que los niños cuando están en un ambiente organizado, cuando están en un ambiente bonito, cuando se respeta su salud física y psicológica, ellos tienden también a reproducir ese respeto o a reproducir ese orden. Y sabemos que muchas necesidades educativas están relacionadas con rutinas, con orden del espacio, y ese principio hay que llevarlo a la práctica precisamente para responder a eso y a otras muchas cosas. Ha salido, no sé qué, creo que ha sido Vieitio también que lo ha dicho, ¿no? El de la conexión con el exterior, ¿verdad? O Alfonso, ahora no recuerdo. Pues hay investigaciones que hablan de la mejora de las condiciones de aprendizaje a partir de esa conexión con el exterior o conexión entre espacios, pero eso también tiene muchas implicaciones pedagógicas. Bueno, ¿cómo hacemos investigación nosotros o cómo hacemos asesoramiento? Pues respondiendo a partir de procesos de codiseño al proyecto educativo, con varios objetivos. Uno de ellos es porque cuando tú haces participar a la escuela, ellos hacen un proceso de reflexión muy amplio que no han hecho antes. Y además también sienten como suyo el resultado final. Y eso es muy importante, es una de las claves del diseño, ¿no? Cuando tú haces participar en el diseño y también enseñas y explicas bien las decisiones sobre el diseño es mucho más aceptado y mejor, ¿verdad? Entonces, hemos trazado todo un procedimiento que no os puedo explicar ahora porque es bastante largo, de codiseño. Las últimas fases del codiseño ya es concretar. Hemos construido esta pizarra magnética con piezas a escala 1:10, dibujamos el espacio que se ha de codiseñar, luego analizamos, grabamos todo lo que ahí ocurre, lo analizamos, presentamos un proyecto, ahora creo que hay por ahí una diapositiva, ¿vale? Y lo discutimos con el equipo de profesores, alumnos y familias, y lo implementamos. Y aquí os pongo diferentes fotografías de diferentes proyectos que hemos hecho. Este, por ejemplo, era de una sala de profes, ¿verdad? Porque ellos tienen que vivir en sus propias carnes, lo que significa estar en un espacio que es cómodo y está bien, ¿no? Y salen cosas en los codiseños como estas que veis, ¿no? También los diseños 3D y en realidad virtual nos ofrecen la posibilidad de que a partir de la visualización de vídeos en 3D, antes de implementar el espacio, ellos ya tengan una vivencia inmersiva. Este es otro proyecto, fijaos, ¿no? Esto es un taller de un instituto. Hicimos allá todo el procedimiento de codiseño en él y aprovecho para enseñaros las fotos de las sesiones y cómo era ese espacio y cómo es actualmente. Esto es toda una planta, ¿no? En la que, por cierto, Juan nos ayudó a toda la parte acústica, a plantearla porque era un reto, ¿verdad? Él lo sabe, hacer toda una planta donde tienen que haber 6 grupos de primaria, y esto en contraposición a lo que tenía proyectado el colegio a partir del asesoramiento de un arquitecto, que eran 6 unidades de aula y un pasillo, ¿verdad? El cambio es sustancial, pero este cambio de espacio evidentemente también conlleva un cambio importante metodológico. Y ahí es cuando haces mover, ¿no? La cabeza y los principios de los profesores e incluso también la necesidad de reeducar a los alumnos, que también por ahí se ha comentado. Claro, no tiene nada que ver este espacio, aquí ya veis que no hay una silla ni una mesa para cada alumno, sí que hay un espacio para cada alumno, pero no como lo entendemos habitualmente y el espacio es totalmente diferente. La implementación de los espacios, os pongo un ejemplo. Este es un aula y esta es cómo ha quedado actualmente el aula. Como podéis ver, no tiene nada que ver. Cada decisión sobre este aula sigue esos 10 principios. Evidentemente, esto es un colegio público de alta complejidad, y el parquet, por ejemplo, lo pusieron los padres, la pintura la hizo y la adecuación de las instalaciones las hicieron el ayuntamiento, las luces fueron regaladas por una empresa de iluminación, las gradas fueron hechas a medida con armarios y cerradura por una empresa de barrio que se llama además Carpintería El Serrucho. Siempre lo explico porque es muy gracioso el nombre. O sea, trabajamos mucho con escuela pública y con presupuestos también
pues bastante ajustado, porque nuestra investigación evidentemente es muy realista, ¿eh? Nosotros queremos modificar y cambiar y mejorar la realidad que tenemos. Ojalá pudiéramos también construir algún colegio desde cero, que eso sería súper interesante. Para evaluar la eficiencia y la satisfacción y el aprendizaje, pues también desarrollamos técnicas de autoinformes del profesorado que utiliza los espacios, hacemos también grupos focales, hacemos mediciones de parámetros ambientales, en este caso usamos esta estación que nos permite conocer la calidad del aire, el sonido, la acústica, vaya, o el volumen de sonido en ese momento, la humedad, etc. Os pongo un vídeo de 20 segundos para que veáis en acción un espacio, es un vídeo acortado, de un reportaje que nos hizo en este caso TV3. Veis el espacio así en acción y os podéis hacer una idea. Cada cole tiene su espacio, todos son diferentes porque todos responden a su proyecto educativo realmente. Esa es la idea. Y una de las cosas también que hemos hecho, aquí creo que no se está viendo todo, pero está en nuestra web, es una infografía para enseñar lo que nosotros entendemos como espacio inteligente, que le hemos llamado Smart Classroom porque tenemos visión internacional, pero sería la concepción de espacio inteligente. Y por último, ya acabo, pues también nuestro grupo en la Universidad de Barcelona, en este caso, ofrece un posgrado de diseño de espacios de aprendizaje, en el que, por cierto, también Juan es profesor en un área, en el área de la acústica. Estos son los contenidos que se trabajan en ese posgrado y aquí tenéis info por si estáis interesados, ¿de acuerdo? Creo que ya me he pasado un poquito y un placer responder preguntas si hay. Un poquito, pero bueno, muy interesante. Muchísimas gracias, Guillermo. Yo creo que has apuntado, bueno, primero, antes de nada, el concepto de escuelas abiertas, de clases abiertas, que como dices, desde el punto de vista acústico es un reto increíble, que se puede diseñar bien y que eso daría para otro webinar otro día. Muy interesante también, desde tu punto de vista, pues apuntar el concepto de diseño basado en la evidencia, ¿vale? Esos principios que mencionabas y sobre todo otro tema que muchas veces se nos pasa por alto, el tema de la accesibilidad, niños invidentes, etcétera, que muchas veces lo pasamos por alto, llevando un poco al terreno acústico el tema de la accesibilidad. Leía hace no mucho un artículo, una encuesta del OCDE del año pasado, que el 31% de los alumnos de una clase tipo necesitarían técnicas de accesibilidad. Por ejemplo, en tema de acústica, una clase con reverberación no permitirá que un niño, no que tenga problemas o un implante coclear o problemas auditivos, sino un niño que tenga un catarro o que no haya dormido bien o que esté recibiendo clase en un idioma que no es el suyo materno, aprenda bien. Entonces, el tema de la accesibilidad es un tema muy importante y sobre todo la adaptabilidad. Dijiste un ejemplo que lo pongo yo muchas veces en acústica. Una de las características más importantes de la audición es la adaptabilidad. Y decías tú, yo si todos los días al levantarme me da una bofetada, me adaptaré, me acostumbraré, pero no es lo idóneo. Pues igual que cuando decías tú lo de atarte a un árbol y darte latigazos para aprender matemática. Yo creo que hay que facilitar ya desde el punto de vista del diseño, desde el principio del proyecto, que todo esto se cumpla, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias y ahora damos paso a la siguiente ponente, que es Rocío Sancho. Rocío es directora del máster en Diseño de Interiores y coordinadora del grado de Diseño de Interiores en la Escuela de Diseño ESNE. Es doctora por la Universidad San Pablo CEU, ingeniera de la edificación y diseñadora de interiores. Es experta en diseño y sostenibilidad y compagina la docencia e investigación con el diseño de espacios, dirección de obra de acondicionamiento y rehabilitación. O sea que, Rocío, todo tuyo y muchas gracias también, antes de nada, por asistir y por colaborar en el webinar. Muchas gracias, Juan. Es un placer estar aquí, además, bueno, muy interesante todo lo que han dicho y un honor tener a Guillermo de predecesor porque creo que vamos a compartir mucho la visión, ¿no? Voy a poner... ¿Lo veis bien? Bueno, como os ha dicho Juan, no sé si me escucháis. Sí, Rocío, te escuchamos. Perdona. Vale.
Bueno, pues yo trabajo en ESNE, soy coordinadora del grado de diseño de interiores. Entonces, quería hacer una primera reflexión, porque cuando hablamos de bienestar en las aulas, lo que tenemos que tener muy en cuenta es esas necesidades del usuario final, ¿no? Que en este caso, como han hablado, pues son los alumnos y profesores, y hay que tener en cuenta que tenemos que tener espacios donde la acústica, la iluminación, que lo hemos visto, el acondicionamiento térmico y el uso del color incluso, pues son aspectos que tienen que invitar a esa motivación y al aprendizaje de los alumnos, ¿no? Lo primero que quería hacer ahora, y que ya Guillermo también lo ha comentado, es que desde el punto de vista del usuario, hacer ese análisis del estado actual, donde pues, hoy en día existe un sistema en el que hay que aprender y memorizar, que ya va cambiando con la implantación del Plan Bolonia. Además, pues torna a ser un sistema más participativo, donde pues esa relación de alumno-profesor tiene una interacción mayor y donde el alumno también es parte activa en esa generación de conocimiento. Entonces, sí que la educación está cambiando más o menos, pero el problema es, como comentabais, que los espacios no cambian. Entonces, muchas veces es muy difícil que la educación cambie si esto no se lleva a cabo, ¿no? Cuando tenemos un proyecto en mente, como empresa, pues contratamos a un profesional que diseñe, pero ¿dónde están esas verdaderas necesidades de los usuarios? Hablabais que un arquitecto pues hizo un proyecto que estaba muy bien y demás, pero que no tenía en cuenta esas necesidades. Pues hoy os quiero hablar un poco de un proyecto real que se llevó a cabo aquí en la escuela, con alumnos del grado de diseño de interiores. Este es un aula tipo que tenía. Y se decidió considerar esas necesidades del usuario y hacer un aula transformada por los alumnos, porque parte del diseño, la totalidad prácticamente fue de ellos, y también para los profesores, teniendo en cuenta pues, ese diálogo con todos. ¿Qué ha pasado? Que ahora mismo ese aula se ha convertido en una referencia en ESNE, se quiere implantar ya en todas partes y que todos los alumnos y todos los profesores quieren estar allí, donde se enseña, se aprende y es una forma diferente y dinámica, ¿no? para la enseñanza. ¿Qué tuvimos en cuenta? Todas esas necesidades que se planteaban y todas las propuestas que se llevaron a cabo. La primera de todas de las necesidades era ese control lumínico. Como habéis hablado en casi todas las ponencias, la iluminación natural es muy importante y en este sentido, pues para controlar esa iluminación se habla de esos tamizadores de luz. Consideramos la oportunidad real de ese aprovechamiento de la luz natural, difuminarla mediante unos paneles translúcidos que protegían así el aula de esa radiación directa del sol y proporcionar de esa manera el máximo aprovechamiento natural y por ende, ¿no?, la eficiencia energética del espacio. Además, con la luz natural ya nos han comentado, ¿no?, la apreciación visual es mucho mayor que con la luz artificial, aunque se utilice un rendimiento de color muy elevado, pero la iluminación natural era una de las premisas, ¿no? Entonces, pues con esos paneles que tienen la posibilidad de desplazarse, pues se pueden manejar de la manera que se quiera para hacer ese control lumínico, además de unas persianas si se quiere totalmente oscuridad, ¿no? La luz artificial o mejorar esa luz artificial también fue uno de los puntos fundamentales, puesto que no siempre hay una luz natural adecuada o en invierno, por ejemplo, pues anochece antes y se ve la necesidad, ¿no?, de utilizar esos espacios docentes pues, con una luz artificial. De esta manera se hizo valer la tecnología LED, que fuese regulable, que crease también una iluminación generalizada y de esa manera también pues, se evitaban esos deslumbramientos perjudiciales. Entonces, pues es iluminación, tecnología LED incrustada en el falso techo, ¿no?, en los paneles. Otro de los elementos fundamentales, y además cuando estamos hablando de aulas que hay tanto trajín, de mesas, sillas, incluso de la pisada, ¿no?, de los alumnos,
el pavimento es de los elementos más importantes que se diseñan. Entonces, esa necesidad de un pavimento que no sufra con el movimiento del equipamiento, que acústicamente sea confortable, que evite ruidos de impactos por pisadas o movimientos, pues, como os decía, ¿no?, de mesas y sillas. Y en este caso se eligió un pavimento de corcho que además es ecosostenible, que favorece a la calidad del aire, que tiene muchas veces a lo mejor, y es un poco la discusión que teníamos en aquel momento, un pavimento de corcho aguanta, sí, o sea, en este caso, por ejemplo, está certificado con una clase de uso 33, que es para comercial intensivo, o sea, que está dando muy buen resultado, y todos los materiales contribuyen también a la absorción acústica. En este caso, el corcho nos da, pues, una calidad acústica muy buena, ¿no? El siguiente tema que quisieron tratar tanto alumnos como profesores era la mejora de la acústica del espacio. Como, bueno, visteis en la fotografía anterior, una pared es entera de vidrio, la otra es completamente de ventanal. Entonces, una mala acústica, mal diseñada, en la que el tiempo de reverberación es elevado, lo que vamos a conseguir es que la inteligibilidad del habla se vea muy afectada. Entonces, esa transmisión del conocimiento que queremos llevar a cabo, el aprendizaje se va a ver perjudicado. Entonces, en este proyecto contamos también con la colaboración de Cofón y Audiotech, y entonces, bueno, pues se llevó a cabo un estudio y una valoración de las necesidades del aula. ¿Para qué? Pues para aumentar esa superficie de absorción y así pues íbamos a disminuir considerablemente el tiempo de reverberación y por lo tanto pues iba a haber una mejora de confort acústico y de inteligibilidad del habla, que es lo que perseguíamos. Entonces se colocaron en un 60% de la superficie del techo islas acústicas de Cofón, y con ello y el estudio antes y después de la actuación se consiguió rebajar a menos de la mitad el tiempo medio de reverberación, que es bastante considerable. Entonces, en este caso ya se queda en 0,7 segundos, que es acorde a las necesidades un poco de un aula, ¿no? Entonces, con este cambio, lo que hicimos es que la inteligibilidad del habla y el confort acústico han cobrado una relevancia tremenda. Es lo que yo creo que es la parte más notable en el cambio de este aula. Y luego también os quería hablar del bienestar también de las aulas y de los alumnos. Cuando hablamos de bienestar, yo soy diseñadora de interiores, entonces es inevitable que también piense y que tenga en consideración ese aspecto anímico de lo que se quiere transmitir con el espacio y las sensaciones que se quieren transmitir. Entonces, una iluminación adecuada, acústica favorable, acondicionamiento térmico de confort, son elementos físicos que se deben considerar muy importantes, pero como tal también son muy importantes esas condiciones que favorecen o esos elementos que favorecen y facilitan el aprendizaje de los alumnos, ¿vale? Un lugar donde, por ejemplo, el color sea neutro, calmado, un espacio ordenado, como hablaba también Guillermo, y un lugar también que esté constituido por esos elementos que son necesarios para motivar el aprendizaje, ¿no? Entonces, en este sentido, se crea un diálogo donde los alumnos se encuentran cómodos, que puedan exponer sus trabajos, y entonces de ahí nace la necesidad de crear esa segunda piel metálica e imantada donde pueden exponer sus ideas. Diréis, a ver, vamos a ver, si estamos hablando de rebajar tiempo de reverberación, ¿cómo ponemos un panel metálico, ¿no? Bueno, pues con una pequeña inclinación conseguimos que las ondas sonoras finalmente fueran absorbidas por la superficie de absorción del techo. Entonces, así concebíamos ese espacio que aúna todas las necesidades que tienen, ¿no? Y luego también integrar las tecnologías, es decir, evitar esos proyectores antiguos que necesitabas la pantalla y bajar todas las persianas para que se vea perfectamente y cambiarlo por pizarras digitales que ya te permite tener esa iluminación natural, pero viendo bien lo que el profesor quiera exponer o los alumnos que quieran exponer, ¿no? Otra de las formas, y además que también lo han comentado, ¿no? de maximizar, de crear ese bienestar en las aulas es el
flexibilizar los espacios, que de una manera puedo tener una clase que sea más teórica, un poco como antiguamente, pero esa misma clase puede ir transformándose en proyectos, en diferentes situaciones, hasta que a lo mejor retiro incluso las sillas y nos tiramos al suelo para hacer exposiciones. Esa flexibilización, o como comentaba al principio, que la educación ha cambiado, los espacios en las aulas deben cambiar, se deben flexibilizar los espacios, hacerlos más versátiles, y de esta manera aprovechamos que la enseñanza, que el nivel de motivación de los alumnos aumenta considerablemente y se encuentran en espacios mucho más confortables y adecuados a todas sus necesidades, como fue este caso, donde tienen pues todos sus materiales, toda su claridad para poder llevar a cabo sus proyectos. Así, de manera muy rápida, ya he expuesto un poco y muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Rocío, muy interesante tu ponencia, aunando dos puntos de vista, desde la propiedad, como lo que exige una propiedad a un espacio, y desde la docencia como tú como profesora. Muy importante el concepto también de necesidades, ¿vale? De que al final lo que estamos intentando con el diseño es cubrir unas necesidades que en este caso son de alumnos y profesores. Has dicho una frase que parece muy trivial, pero que muchas veces no nos damos cuenta, que estamos intentando creando espacios donde se enseñe y se aprenda. Y eso es, creo que clave también. Es muy trivial, pero es realmente a lo que aspiramos, ¿vale? Y después también, desde el punto de vista, vuelvo a barrer para casa, acústico, muy interesante la irregularidad del espacio, girando una pared, desregularizando las reflexiones de un lado a otro. Y muy importante también la flexibilidad del espacio, que también ha hablado Guillermo, de poder darle diferentes configuraciones al aula. Entonces, bueno, podéis por favor poner preguntas, no sé si dará tiempo al final, porque a lo mejor algunos os tenéis que ir, pero os pido que os quedéis a la última ponencia y después las preguntas las enviaré yo a cada uno de los ponentes para que, si pueden, las respondan, ¿vale? Y si el que pueda, pues quedamos. Ahora le doy la palabra a Ana Espinel. Ana es presidenta del grupo Audiotec Ingeniería Acústica. Tiene 30 años de trayectoria profesional dedicados a la acústica aplicada. Es vocal en el Consejo Rector de la Sociedad Española de Acústica, socia fundadora de AICOR, que es la Sociedad Española para Calidad Acústica, y miembro activo en las juntas directivas de la Entidad Nacional de Acreditación, miembro del Comité de Estandarización Español, de la Federación de Laboratorios de España y presidente de las empresas tecnológicas de PTC, junta directiva de la Cámara de Comercio y junta directiva de las empresas familiares y clase de la construcción AICE. Ana, con este currículum te dejo, todo tuyo, y a compartir con nosotros conocimiento acústico. Me silencio. Ana, tienes que activar el sonido. Tienes que activar el sonido. Ana. Aquí. ¿Ahora me escucháis? ¿Sí? ¿Me escucháis bien? ¿Me veis bien? Perfecto. Pues muchas gracias. Muchas gracias por todas las ponencias, porque han sido espectaculares. No me esperaba menos, la verdad, con los ponentes y conociendo vuestros currículum de trabajo en cada una de las materias que lleváis. Bien, yo quería acabar esta webinar con algo que es las soluciones, ¿no? Las soluciones, porque daros cuenta que en el mes de septiembre la vuelta al cole realmente van a ser para más de 10 millones de personas que de una manera u otra vamos a volver a esos edificios donde se va a impartir o se va a recibir educación de nuestros niños, de nuestros adolescentes, de nuestros profesores, de nuestras salas de música, de nuestras aulas de cultura. Hay muchos edificios que en este momento van a recibir, ante esta situación de conflicto y de situación, digamos, diferente, ¿verdad? Pues a todas estas personas. Entonces, estamos en este momento definiendo el bienestar de las personas, ¿no? Y el bienestar de las personas en estos edificios. Estos edificios que en este momento, por lo que los estudios que tenemos durante estos tiempos hemos ido recopilando, más del 60% no cumplen las condiciones acústicas que deberían de tener para cumplir todas estas necesidades que habéis estado detallando casi todos vosotros y que además pues están bastante bien identificadas, tanto el tema de la inteligibilidad de la palabra,
el esfuerzo vocal del profesor, la falta de concentración de los alumnos. Hay muchas necesidades contrastadas en estos espacios. Nosotros llevamos 30 años, como bien decías, Juan, y entonces hemos ido trasladando nuestro conocimiento de edificios residenciales o edificios hoteles o edificios de otro uso a los edificios que son de uso especialmente docente. Para nosotros es muy importante el poder trabajar para buscar ese confort y ese bienestar en este entorno. Entonces, yo os voy a contar qué es lo que hace una empresa como Audiotech. Ana, ¿Sí? disculpa, no sé si estabas compartiendo una presentación, pero no se está viendo, ¿eh? Ah, ¿no? Vale, vamos a probarlo. Pensé que estabas dando unos datos pero si puedes compartir. Te escuchábamos, pero no te veíamos por la cámara, pero no estábamos viendo la presentación. En el cuadrito ese con la flecha que te aparece al mover el ratón, ahí puedes compartir. Hola, Ana. Pues a ver si... Pues la perdimos, a ver si... A ver, voy a intentar contactar por teléfono, un momento. Están intentando solucionar. A ver, disculpad. Problemas, fallos del directo. Importante algún dato que ahora está entrando. Importante antes de que vuelva. A ver. Ahora sí, estoy ya. Sí, perdonad, no sé lo que ha ocurrido. A ver, sí. Un momentito. Os borro aquí. A ver. Bueno, mientras se conecta, algún dato que apuntó, más de 10 millones de personas que volverán a las aulas al acabar el verano, si todo sigue, o que tendrían que volver en situaciones normales, eso englobará, supongo, ese dato a profesores, alumnos, etcétera. Y más de 60% de aulas que no cumplen con las condiciones acústicas que deberían. Creo que ya estamos. Ahora espero no poderlo estropear. Un momentito. Ahora. Estoy recordando un poco los datos que habías dado hasta ahora, de las 10 millones de personas que vuelven a clase, al colegio, y más del 60% de aulas que no cumplen las condiciones acústicas. Sí. Esta es una situación que realmente se está repitiendo. Tenemos ese número de edificios con esa situación. ¿Ahora me veis? ¿Veis la pantalla? Todavía no. A ver si lo podemos ver. Bueno. Bueno, voy continuando y así esto. Yo creo que las soluciones que nosotros desde la ingeniería acústica que estamos desarrollando hace tiempo, os estaba contando que tendrían que tener ciertas... ¿Ahora me veis? ¿Ahora sí? No, todavía no. ¿No me veis? Pues es que yo sí que creo que comparto. ¿Estás compartiendo la ventana de la presentación o toda? Presentación, dale ahí, a ver un momentito. Ahí. A ver, ahora empieza. Ahora. Ahora sí, vale. Sí, ahora sí. Perdonadme. Estaba ensayado, pero como que de alguna manera no esto. Vale, venga. Pues ya estamos. Entonces, lo que hablábamos, ¿no? Que hay muchos edificios con esta situación que no son parte de los que habéis estado vosotros poniendo de ejemplo, pero yo creo que es muy importante que vayamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? ¿Cómo conseguimos? Como bien decía alguno de los ponentes, hay que conseguir el confort, hay que conseguir ese espacio saludable, ¿no? Entonces, para poder hacer esto, nosotros en esa solución de 360 grados que nosotros entendemos que es súper necesaria, nosotros vamos a dar estas soluciones acústicas centrados justamente en estos tipos de edificios con una serie de factores clave para nosotros, que es la calidad,
La calidad a nivel, en diferentes aspectos, tanto la calidad transversal como la calidad global. La calidad transversal identificada porque todas las soluciones y todos los productos que se utilizan para acústica deben de tener y cumplir todas las exigencias de las prestaciones transversales, como el tema de fuego, eficiencia energética, permeabilidad o impermeabilidad. Entonces, realmente consideramos que es muy importante que se tenga en cuenta en el propio diseño de la solución acústica las demás prestaciones. La calidad global como un concepto de calidad de edificio. El edificio es una suma de soluciones y sistemas constructivos. Si tú te centras en un aula para poder resolver un problema acústico y no respondes a una solución en un pasillo o en una sala de máquinas o en un comedor o en un patio concretamente, también se puede mirar la parte externa, no vas a poder tener esa calidad dentro de ese aula, que siempre estamos hablando, antes estabais hablando del qué necesidad tenemos, ¿no? Y realmente lo más principal es tener el buen aislamiento y no llegar a niveles de recepción mayores de 35 o 40 para que ese ambiente escolar o ese ambiente de docencia se produzca. Las soluciones acústicas también tienen que ser autoportantes, porque realmente, como bien decía Rocío, los espacios tienden en este momento a moverse, a cambiarse, a ser flexibles, con lo cual todos los elementos que nosotros podamos incorporar en un aula deben de tener de alguna manera esa flexibilidad. Por supuesto, tienen que cumplir las medidas sanitarias, ya no solamente por el COVID, en el que estamos en este momento inmersos y es la problemática más inminente que tenemos, sino también para otro tipo de contaminantes, con lo cual el producto debe ser posible para que se pueda limpiar, se pueda desinfectar o incluso que no pueda recoger las partículas que pueda haber en el aire. El tema de personalizables lo sabe también muy bien Rocío, que es el tema de la mimetización de las soluciones acústicas en entornos. Todos los entornos tienen su propia interiorismo, su propia característica o su propia forma de hacer las cosas, de visibilizar la imagen de la marca, pues pueden ser personalizables también. Y certificados. La palabra certificación a veces asusta, pero para mí, y es lo que yo quiero aportar, es que el contener o el mantener un certificado de un aislamiento acústico o de un acondicionamiento o de incluso de la totalidad del edificio implica gestionar el mantenimiento de esas condiciones acústicas en un futuro, ¿no? ¿Qué es por lo que nosotros empezamos? Nosotros empezamos por el conocimiento y esto pues nos lo da la posibilidad de tener pues unas cámaras normalizadas donde podemos hacer tipos de ensayo de soluciones constructivas antes de implementarlas en el diseño de los proyectos y en el que nosotros vamos a identificar también diferentes situaciones, tanto de la parte de aislamiento como la parte de acondicionamiento. Es una situación que al final es la toma de datos, ¿no? El registro y la toma de datos que para nosotros, como yo os decía antes, es muy importante. Entonces, el procedimiento que nosotros tenemos es muy clave. Para nosotros hay que estudiar el edificio, bien porque sea ya un edificio construido al que vayamos a hacer esas mejoras acústicas para adaptar este edificio a esas condiciones de bienestar, o bien porque sea un nuevo proyecto en el que se identifiquen diferentes entornos, ¿no? Diferentes espacios. Los colegios, como los hoteles, como las residencias, especialmente los hoteles son multiespacio. Los espacios pueden ser multifuncionales. Todos se interactúan. Los agentes que están en ellos, o sea, los niños, los adolescentes, todos interactúan en todos los sitios. Van a clase, luego van al comedor, entran por un acceso y por una red de distribución por pasillos, participan en el patio, trabajan en las aulas, van a un polideportivo y ejercitan deporte. Todas estas situaciones se tienen que estar identificando en el principio del proyecto.
En ese estudio previo que nosotros hacemos lo que es el análisis del ruido en el interior y en el exterior, porque nosotros, como también decía un ponente anterior, es muy importante conocer en qué entorno, en qué ubicación se encuentra el edificio destinado a docencia, ¿no? Es muy importante saber si tiene pues, un aeropuerto, por ejemplo, o tienen accesos por carretera, o tienen un acceso muy tranquilo, ¿no? También en zonas tranquilas. Con lo cual, ese tipo de soluciones constructivas de fachada o soluciones para la carpintería, que es otro de los elementos clave también en los aislamientos de fachada por la posibilidad de escapar o de introducir ruido en el aula, pero también es digamos, es un elemento base. Y en el interior, tanto el ruido aéreo como el ruido de impacto, para poderle identificar, para saber también por dónde pueden proceder las transmisiones, nosotros creamos este tipo de simulación y, al comienzo de cualquier proyecto, para a partir de aquí hacer un diseño con sentido, un diseño que tenga una efectividad y una eficacia de lo que buscamos, ¿no? Este es una foto que Rocío ha expuesto muy estupendamente en su ponencia, que era el aula, el antes y el después de hacer un acondicionamiento acústico y cómo ha variado, ¿no? El estado inicial y el estado final. La mejora está clarísima. Yo, antes de entrar en las soluciones, que he puesto unos ejemplos de soluciones especialmente en el tema del acondicionamiento de aulas o acondicionamiento de salas dedicadas a la docencia o a la funcionalidad del edificio dedicado a docencia. Yo quiero comentaros que realmente nosotros lo que hacemos en un primer lugar es tratar los aislamientos entre recintos, los aislamientos entre el exterior, los aislamientos en las instalaciones. Con lo cual es muy importante, pero muy importante, que si no tenemos un buen aislamiento, por muy bueno acondicionamiento que nosotros incorporemos a nuestro proyecto de mejora o de adaptación del aula, no va a funcionar. Partiendo de que tenemos este tipo de aislamiento no superior a 35-40 decibelios para poder ejercer la docencia, a partir de ahí vamos a cambiar el tiempo de reverberación para adaptarle y optimizarle por la volumetría, por la funcionalidad o por, bueno, pues. Entonces aquí os pongo ejemplos, ¿ves? Pues estoy hablando de comedores, estoy hablando de polideportivos, soluciones que van desde lo que son techos continuos registrables, soluciones que van desde colgar en las propias cerchas de la misma estructura que sujeta al edificio, la estructura propia del edificio, combinado con colores, combinado con instalaciones, como es en el caso de la foto de inferior izquierda, ¿no? También se pueden combinar con soluciones que están en soluciones de continuo, con placas de yeso perforado, maderas perforadas. Creo que es muy importante definir primero qué es lo que vamos a usar, qué es lo que queremos conseguir, y a partir de ahí, con los datos que tenemos sobre soluciones y productos, su coeficiente de absorción, diseñar los elementos, ¿no? Diseñar los espacios. No por mucho poner, en nuestra casa se dice esto, funcionan mejor las cosas. Hay que poner los elementos en el sitio adecuado, en el punto adecuado, con la inclinación adecuada y interfiriendo también pues, en sitios como este, en una megafonía en la que los altavoces también nosotros les diseñamos para poder ponerles más dispersos. Soluciones como esta. Las puertas acústicas, que también son unas olvidadas en los centros docentes, son muy importantes, porque por mucho aislamiento que tú pongas en un parámetro de separación de entre pasillo y recinto aula, si no pones una buena puerta acústica, resulta que el ruido se te va o se te entra, por así decirlo, en el aula, ¿no? Es muy importante definir el uso del aula, en este caso aulas de música o aulas de grabación o aulas de baile, que también tenemos estas situaciones en las que las aulas de baile necesitan tener
un acondicionamiento de diferente condición, porque el tiempo de reverberación los artistas o los alumnos necesitan escucharlo. También se pueden colocar elementos en paredes, mimetizándoles con dibujos impresos. Se pueden hacer muchas cosas. En la parte exterior, que también tenemos soluciones para ello, cuando después de haber analizado el ruido exterior con respecto al ruido del colegio o del colegio al ruido exterior, que también se nos han dado casos en que el ruido del colegio, del patio, molestaba a los vecinos, pues se han estudiado las barreras acústicas exteriores, ¿no? ¿Para qué? Para identificar, para separar y amortiguar o el ruido que entra o el ruido que puede salir. Creemos que es muy importante tener en cuenta todos los elementos. Con lo cual, como estamos muy comprometidos con el futuro y tenemos muy poco tiempo ya porque se me está yendo el tiempo, yo quería contaros qué cosas estamos haciendo en AudioTE con respecto a la intercomunicación con los alumnos, ¿no? y los usuarios de los centros, ¿no? Y nosotros hemos pensado de que una manera era identificar y educar con elementos digitales, ¿no? En este caso es un sonógrafo que va con un sensor, con un tema lumínico, con un semáforo, en el que según el nivel de ruido que se está recibiendo en esa zona, bueno, pues te va dando indicadores lumínicos de colores que te van, digamos, preparando para que tú bajes ese nivel de volumen de voz o de gritos, ¿vale? Para que poder también tener este confort. Y luego, por otro lado, también tenemos la posibilidad de, a través de los móviles, el poder medir nuestro propio ruido. Sería muy interesante que os pudierais bajar estas aplicaciones para que vierais qué tipo de cuánto se está recepcionando en estas aulas, en estos comedores, y todos estos datos que hemos ido recibiendo en esta mañana lo pudierais ya no solamente percibir, sino también cuantificar en número para poder ver qué se puede hacer antes y después. Y por último, el tema de las campañas de concienciación. En AudioTE llevamos muchos años, como bien decía Juan, y llevamos mucho tiempo también intentando llegar a los niños, ¿no? Que al final son el futuro y que no queremos que tengan problemas de acusia ni problemas de aprendizaje. Queremos de alguna manera intervenir con ellos en su educación. Entonces hemos hecho campañas de concienciación que llevamos a los colegios para poder enseñar a los niños las buenas prácticas, las buenas maneras o las buenas formas de hábito, de comportamiento, para que ellos también interactúen en ese bienestar común que se tienen en esas horas, esas 15.000 horas de clase que recibimos en la vida, ¿no? Y hasta aquí. Proyectamos bienestar, proyectamos responsabilidad y queremos que la población del futuro pueda encontrar en estos centros pues entornos saludables. Y muchas gracias, y cualquier pregunta estamos muy dispuestos a contestaros. Pues muchísimas gracias, Ana, muy interesante. Sobre todo me gustaría recalcar la palabra concienciación, el concepto de concienciación que comentaste al final. Creo que en cualquier campo la concienciación, antes de exigir algo, tenemos que estar convencidos de ello, y creo que es muy importante. También muy interesantes esos requisitos que exigías a una solución, en este caso acústica, de calidad, de autoportante, de medidas sanitarias, de que sean personalizables por esta variedad de espacios que estábamos hablando, y de los certificados, eso que decías que asusta, ¿vale? Que implica una gestión del mantenimiento, pero también es muy importante utilizarlos, pues un poco en la línea con lo que dijo Alfonso, también utilizar los materiales adecuados, etcétera. Después otro concepto que va un poco en línea también con lo que otros ponentes dijeron y que también puse yo al principio, sobre todo la variedad de espacios y la necesidad de diseñar acústicamente basado en la actividad. No es lo mismo diseñar un pabellón que un comedor, que un aula, y los comedores son críticos en las escuelas, críticos. Hay niveles de ruido de 90 decibelios ahí día tras día tras día, y eso influye pues, tanto en el comportamiento como veíamos como en otras cosas, ¿vale? Y eso, la concienciación,
Y antes porque a lo mejor algunos no quieren o no pueden quedarse tanto tiempo, sí que me gustaría hacer una pregunta a todos los ponentes, que nos la pregunta en el chat Escuela Noray, y que dice, porque muchos estarían esperando también este tema, parece ser que algunas de las condiciones favorables al aprendizaje y al diseño, movilidad entre espacios, trabajo en grupo, dispositivos móviles y compartidos, materiales nobles, etcétera, entran en crisis según las orientaciones derivadas de la pandemia. ¿Creéis que esta situación va a suponer un retroceso en el diseño de espacios de aprendizaje? Bueno, yo, para empezar así rápidamente y romper el hielo, sí que es cierto, yo no soy el mejor, es tal vez Guillermo, Rocío, los que tienen más temas de pedagogía, pero sí que es cierto que cosas que nunca antes recibíamos, como preguntas sobre higiene, sobre limpieza, sobre mantenimiento en escuelas, sí que se está volviendo muy actual por razones obvias. Desde el punto de vista acústico, y vuelvo a hablar de lo que sé o de lo poco de lo que puedo hablar, sí que es cierto que se puede aunar perfectamente el diseño con una buena absorción acústica que favorece la comunicación, el aprendizaje, la enseñanza, con los requisitos más amplios o más exigentes de limpieza, que es lo que nos están preguntando hoy en día, que hay, por ejemplo, un quirófano, ¿vale? Eso sí que se puede. Pero en cuanto a diseño de espacios, no sé si, por ejemplo, Rocío o Guillermo tenéis algo que decir, si va a cambiar esta nueva elección de materiales. Rocío está silenciada. Ay, ahora. Bueno, yo creo que el cambio de las aulas es un proceso que va a llevar su tiempo, tiene que cambiar. Sí que creo que a la hora de elegir los materiales puede que se tenga en cuenta más pues esos materiales que sean más sostenibles, a lo mejor que sean antibacterianos, que también están saliendo al mercado muchos productos con esos certificados. Y luego, aparte, los sistemas de ventilación, por ejemplo, se está empezando a hablar ya de pues, la limpieza con ozono y demás. Son elementos que al final se van a tener que integrar de una manera u otra. En concepto de perder las aulas físicas, por así decir, cuando hablamos de esta, pues que con la pandemia se ha tenido que hacer mucho online, creo que no debemos perder tampoco esa parte de estar en clase y el contacto humano, como decías, que es muy importante, ¿no? Entonces, sí que nosotros, por ejemplo, en ESNES están actualizando las aulas, pues teniendo en cuenta una posible rebrote o que en algún momento nos tengamos que adaptar a ello. Entonces se virtualizan las aulas pues, para poder dar en un momento dado esas clases de forma telepresencial. Pero a la hora del diseño de las aulas sí que se tenderá seguramente pues, a buscar esos elementos y esos materiales donde pues, no sea tan fácil quizá pues, que se impregne, ¿no? de bacterias o que sean más sostenibles. Seguro. Gracias, Rocío. Veo que Rafael y Guillermo levantaron la mano aquí. Uno primero, cualquiera. Guillermo, que te veo a ti en la cámara. Ha levantado el primero la mano. Si quieres, adelante, Rafael. Vale. Bueno, no, ya has empezado, arranca. Vale, bueno, muy rápidamente. A ver, nosotros como grupo de investigación al principio entendemos que esta situación es completamente pasajera, no sabemos si lo será o no, pero no entendíamos la escuela como se estaba planteando, pero nos alarmamos mucho con lo que estábamos empezando a ver por las redes sociales, a partir de lo que estaba diciendo la administración, y por eso sacamos este decálogo que os he enviado por el chat para contrarrestar un poco la excepcionalidad y el atraso que suponía cómo se planteaban los espacios a partir de intentar cumplir esas medidas que son complejas de cumplir y que nos sitúan en una situación excepcional. A ver, yo lo digo siempre, somos investigadores, no magos. O sea, si los chicos tienen que ir con mascarilla, estar a 2 metros, no se tienen que mover del lugar y ni del espacio, lo van a pasar mal. O sea, eso seguro, ¿eh? No, creo que no hay magia que valga. Lo que pasa es que sí que podemos realmente, respetando eso, replantearnos qué hacemos con el espacio. Y, como no, como siempre, ¿no? Cuando nos sucede algo malo, pues intentarlo aprovechar como una oportunidad para repensar realmente lo que estábamos haciendo. Rocío dice que hay que ventilar, ¿no? Pero es que, claro, ya había que ventilar antes. Profesores de secundaria que no olían las aulas, ¿no? Cuando entraban. Esto del olor a tigre, pues eso es que no abren ustedes las ventanas, ¿verdad? O no abren ustedes las persianas. Tienen que ser más sensibles respecto al espacio. O sea,
Esto puede servir, esta situación excepcional, para que nos replanteemos, igual que está pasando con la tecnología, ¿verdad? Muchos profes se han dado cuenta que no eran competentes para atender a través de los medios y tal. Bueno, esto ha hecho que se tengan que poner las pilas. Pues en el tema del espacio, ojalá que también sirva para eso. Muchas gracias, Guillermo. Rafael, que levantaste la mano. Sí, yo soy de los que opinan que desde el año 2000 estamos en una nueva revolución industrial y eso acarrea muchísimos cambios a todos los niveles. Se ha dicho que esta pandemia está acelerando el proceso de la incorporación de la digitalización para las comunicaciones y va a significar cambios a medio y a largo plazo. Todavía no somos capaces de identificar exactamente el qué, pero lo que sí sé es que las cosas van a cambiar y van a cambiar para quedarse en muchos aspectos. Recuerdo que cuando yo era pequeño, el profesor me daba con una regla en la mano si me portaba mal. Ahora eso ya no estaría bien visto. Bueno, pues van a haber muchos cambios. Y respecto a los cambios que va a haber en posibles nuevas pandemias, no tanto de esta, porque probablemente, bajo mi punto de vista, probablemente ya la vayamos a resolver relativamente pronto. Existe una tecnología que se está hablando de radiación ultravioleta. Eso es una tecnología que se utilizaba al principio del siglo pasado hasta mediados del siglo, pero que aparecieron las vacunas y la solubilidad en los sitios y se dejó de utilizar. Entonces ahora se puede volver a utilizar y están apareciendo nuevas soluciones para incorporar. Es posible utilizarla en las salas, en los colegios, se debe utilizar en sitios donde hay mucha gente, pero hay que tener mucho cuidado porque no puede radiarse sobre personas directamente porque puede producir problemas en la piel y en la vista. Y además, otra cosa, no la podemos utilizar continuamente porque entonces haría que el entorno estaría totalmente aséptico y nuestro sistema inmune sería mucho más vulnerable, no estaría entrenado y cualquier cosa que cogiéramos en la calle nos pondría enfermos. De forma que hay que tener un equilibrio de la situación, pero se van a tener que incorporar en sitios específicos esa tecnología para atender a posibles futuras pandemias. Gracias, Rafael. Ana, levantaste la mano. Sí, yo lo que sí que quería era un poco transmitiros que lo que tengo muy claro es que los técnicos que nos dedicamos a la construcción, a intervenir en los espacios, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. O sea, en este momento el objetivo de los edificios es otro que el que teníamos hasta ahora. En este momento lo que tenemos es una oportunidad de unir, como tú bien decías, Guillermo, ¿no?, la parte pedagógica con la parte de educación, ¿no? No eres arquitecto, tú eres pedagogo, los arquitectos no son pedagogos, pero creo que es muy importante. Hay un proyecto que en este momento se está haciendo, que son con los clústeres de biomédica y, bueno, Rafael también está conmigo en este grupo y estamos viendo cómo los médicos y los arquitectos pueden llevar a una situación de un edificio saludable en hospitales. ¿Por qué no vamos a trasladar esto al tema al edificio pedagógico, al edificio universidad o colegio o guardería, ¿verdad? Cuando diseñemos estos interiores, desde la escuela de interiorismo, tengamos que pensar en esto. Los materiales tienen que ser transversales, los materiales tienen que ser sanitarios, los materiales tienen que tener una calidad global y el elemento 1 tiene que ser parte del elemento total. Yo creo en ello y creo totalmente en que es una oportunidad la que tenemos el vivir este momento complicado para poder avanzar en ese tipo de acciones, ¿no? De juntarnos, de hacer acciones conjuntas. Muchísimas gracias, Ana. No sé si Vieito, Alfons, queréis añadir algo o si ya doy por finalizado esto. Yo, la verdad es que me parece muy interesante lo que se ha comentado por el resto de ponentes y
y lo dicho. Creo que no tengo mucho más que añadir a lo que ya se ha dicho. Gracias. Gracias, Gaito. ¿Y Alfons? Bueno, yo añadiré un pequeño apunte, ¿no? Y es en la línea del equilibrio del que hablaba Rafael Lledó, ¿no? Para que nuestro sistema inmunitario tampoco se convierta en algo tan frágil, ¿no? Pues que no nos olvidemos también de la sostenibilidad en la elección de esos materiales, ¿no? Que sí tienen que ser fácilmente limpiables, pero no recurramos a soluciones que ya sabemos que ambientalmente después tienen otros problemas que llegarán después. Muy importante. Pues, como está pasando, por ejemplo, con las mascarillas, ¿no? Desechables. Es decir, bien, solucionamos una cosa, pero empeoramos otra. Entonces, intentemos evitar eso y tratemos de verlo todo como una forma más sistémica. Bueno, pues si hay alguna pregunta más, porque ya nos hemos pasado un poco del tiempo que habíamos prometido, la podéis mandar a mi correo y yo la hago llegar a cada uno de los ponentes, que seguro que están encantados de responderlas. Antes de nada, dar muchas gracias otra vez a los ponentes. Creo que hemos creado una mesa virtual de discusión muy transversal, desde diferentes puntos de vista y tratando diferentes temas, que creo que ha sido enriquecedora para todos. Y, por supuesto, a los asistentes también virtuales de este webinar. Para acabar, sí que me gustaría resumir un poquito lo que hemos abordado, que es el diseño de espacios para, como decía Rocío, aprender y enseñar, ¿vale? Y lo hemos visto tratándolo desde un punto de vista totalmente transversal, aunando desde pedagogía, arquitectura, pasando por sostenibilidad, por que se pueda acreditar con una certificación, desde el punto de vista de la propiedad, de la ingeniería, y creo que esa visión de perspectiva de helicóptero nos puede ayudar a incluir todo cuanto antes en el proyecto y que al final, como decía Alfonso ahora, que no sea pan para hoy y hambre para mañana, hacer remiendos y que el resultado del diseño no sea el deseado. Y esto, pues eso, se puede atender poniendo atención a los materiales, a la pedagogía, a muchos temas que creo que hemos tocado hoy. Entonces, nada, otra vez, muchísimas gracias a todos y que feliz verano y que espero que sigáis todos bien. Y hasta la próxima. Muchas gracias también desde Cofón a Audiotech también por organizar esto con nosotros y otra vez a todos los ponentes. Muchas gracias a ti, Juan, y a Cofón. Muchas gracias, ponentes. Hasta luego. Gracias. Buen verano. Igual. Chao, chao.